Hola, hola, buenas tardes a todos, gracias por estar ahí. Nos estamos conectando en vivo esta tarde de sábado, 18 de junio. Mi nombre es Gisela Jaimes, algunos ya me conocen. Para quienes no, les cuento, yo soy mamá protectora, me encuentro en la ciudad de San Rafael, secretaria de la Fundación Vínculos Saludables y parte de la organización AFCAMI. Bueno, soy militante por derechos humanos ya hace unos 10 largos años, y hoy nos pareció oportuno hacer un vivo con las madres protectoras de San Rafael. ¿Y por qué tomamos esta decisión? Porque lamentablemente en esta ciudad hay muchos casos parecidos a los que hoy vamos a tomar conocimiento, pero bueno, no salen a la luz, o se piensa a veces que son casos aislados, y lo que hoy queremos mostrar es que no somos casos aislados, sino que esto es parte de una, digamos, violación a los derechos humanos que a veces sucede de parte de las mismas organizaciones que tienen que defender a las niñeces, defender a las mujeres por nuestros derechos, y bueno, y es parte de digamos, una violación de derechos sistemática que a veces sucede en esta ciudad. Entonces, qué mejor que poder tener la palabra de personas que están viviendo en carne propia estas situaciones. Lo más lamentable de todo esto es que hay niñeces, niños, niñas y adolescentes que son los que lamentablemente, como quien dice, entre comillas, pagan el pato de toda esta violación de derechos. Y las mujeres, madres, protectoras, ya la verdad que cansadas de buscar el amparo donde corresponde, en la justicia, y al no ser escuchadas, es que hemos tomado la decisión de hacer este vivo hoy día. Sabemos que hay muchas mujeres más que están del otro lado, mirando en este momento, a las cuales también alentamos a sumarse a nuestra lucha, que se acerquen, que sepan que no están solas, y que bueno, acá tenemos un respaldo y una fuerza que no se va a acabar, esto recién empieza, y bueno, acá estamos. Entonces, yo les cuento, para quienes no saben, también cuento con mi causa de familia y mi causa penal. Tengo una causa penal gravísima todavía en Córdoba, desde donde yo soy oriunda, y una causa penal aquí en San Rafael, a la par de una causa de familia, como digo, que en este momento se encuentra apelada, así que esperando que se resuelva. Eh, Vamos a adentrarnos ahora a uno de los casos, vamos a ir dándole la palabra a cada una de las mamás. Eh, También queremos decirles que en algunos casos, bueno, las mamás están asediadas, realmente perseguidas, amenazadas, por eso entiendan si alguna de ellas tal vez a veces no quieren encender la cámara, sepan que es por esas razones. A todas las felicito por tener la valentía de haberse sumado y estar acá y poder contar un poquito de sus casos. No sé si hay alguna que quiera empezar, si quiere comenzar, si no, vamos invitándolas nosotros acá. Si no, las pongo acá en el orden que las tengo ubicadas en mi pantalla. ¿Les parece? Bueno, todas van a hablar, así que vamos a empezar por Deris. Deris, ¿te parece? Empiezo así, de acá para allá, las que tengo en la pantallita. Buenas tardes, Hola, Deris, ¿cómo estás? buenas tardes, Bienvenida. gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por tu valentía y por querer compartir con nosotros hoy día, esta tarde, un poquito de lo que te está sucediendo. A todos les digo que lo que se va a contar es un resumen. Cada causa es súper extensa Sí, y compleja, pero bueno, vamos a tratar de resumir, así que yo voy a orar como moderadora para ir guiándolas a las mamás, para que ustedes puedan ir entendiendo lo principal de cada causa. Deris, entonces te consulto. Sé sí, que tenés varias causas aquí en San Rafael y fuera de San Rafael. Eh, sí, Juan. Ajá. Dentro de la provincia, en otro juzgado departamental. Ujú. Eh, Tenés causas de familia y causas de penales, Causas ¿verdad? penales de violencia de género. Ujú. Por violencia de género. Bien, Ujú. bien. Bueno, ¿querés contarnos qué es lo que vos considerás principal en tus causas? ¿Qué es lo que te hace considerar que tus hijas están ahora en este momento en riesgo?
Sí, Te damos la palabra para que te puedas explayar. sí, puedo hacer un resumen, un resumen del historial de hace 3 años, donde se inicia la judicialización del caso en el 2019. ¿Ahí me escuchás, Gise? Sí, sí, se escucha perfecto. Juzgado departamental, bueno, es una violencia histórica, cuando realizo una denuncia en dirección, en dirección de la mujer del Poder Judicial en Mendoza. Me extienden un oficio para ser presentado en el juzgado departamental. Y bueno, la otra parte, en 2 horas prepara una exclusión estratégica, con, bueno, hubo intención maliciosa de exclusión del hogar. La intención mía era huir con los niños por la violencia del domicilio, a San Rafael, donde podía ser contenida y refugiada, por así decirlo. Así que bueno, en vez de eso, la justicia le da relevancia a la exclusión, obviamente, en 2 horas. Así que bueno, ahí hubieron delitos institucionales, una pericia inicialmente hecha hacia mi persona sin desayunar, en condiciones infrahumanas, y esa pericia que no pude impugnar, en 3 días tenía, no se me otorga inmediatamente un codefensor. Bueno, es la que viene arrastrando hace 3 años y con la que se me viene violentando hasta el día de la fecha, ahora en San Rafael también. Ya tiene 3 años esa pericia, hecha con una entrevista nada más, con un par de test, creo, y es hasta el día de la fecha que, como quedó con sentencia de firme, sigo siendo hostigada y violentada por esa pericia, y como consecuencia también los hijos, ¿no? Los hijos en común con el progenitor. Bien, Ahí me... Ujú. bien, Deris, bueno, ya nos has dado un pantallazo de cómo viene la mano con tu caso. Ujú. Vos, ¿hace cuántos años hace que iniciaste todo este proceso hasta la fecha? ¿Hace cuántos años que estás lidiando con esta persecución de la justicia injusta? Exacto, desde el 2019, desde el octubre del 2019. Ujú. Bien, y desde Eh, entonces hasta la actualidad, no solo que no se solucionan los problemas, sino que se incrementan. Se Y incrementan. claro, y Sí, el problema que tenemos las madres protectoras es este asedio legal, no es un acoso legal, podríamos decirle, que es lo que sí, vos estás total. sufriendo en este Sí, momento. en este momento actualmente estoy sufriendo acoso judicial, sí, por parte del Ministerio Público Fiscal. Lamentablemente, sí. Eh, Estoy sufriendo hostigamiento, y bueno, em, no Y sé donde, qué... digamos, no se están respetando las leyes vigentes en materia de niñez, en materia de violencia de género. Eso es lo que remarcamos y la crítica que hacemos, porque más allá de que cada caso es diferente, que ya vamos a ir tomando contacto con los demás casos, eh, nos sucede que a veces son los mismos actores judiciales y Sí, que actúan de la misma forma, podríamos decir, del mismo modus operandi, pero en sí. todo esto Ujú. donde se están violando leyes, y ese es el Están violando problema. leyes. Ujú. Y los derechos humanos de los niños. Este, Exactamente. bueno, en mi caso no hay abuso, ¿sí? Pero sí hay psicopatía, algo que no está siendo capacitada, la justicia no estaría siendo capacitada, no está capacitada en la psicopatía y en las graves consecuencias que eso trae no determinar cuál de la parte obstructora del vínculo tiene rasgos psicopáticos o es un psicópata, y todas las consecuencias todas las artimañas y vericuetos legales que puede encontrar esa persona psicópata, usando el derecho para literalmente aniquilar, asesinar emocionalmente
a los hijos con violencia vicaria y a la mamá, ¿no? A la mamá protectora. En mi caso, remarco eso, ¿no? Que no hay abuso, pero sí esto de que la psicopatía no se entienda, no se sepa en realidad de la psicopatía en la justicia, ni ni el peritaje, ni los peritos, ni los jueces, ni los bueno, funcionarios públicos y etcétera. Es bastante grave y, por ejemplo, en mi caso trae como consecuencia una obstrucción total del vínculo de hace 3 años con el hijo en común con el progenitor, ¿no? Hasta el día de la fecha no hay no hay vínculo, no, no lo he visto al niño en común. Pero son 2 hijos en común, ¿Desde qué Gisela, uno fecha, Deris, desde qué año no ves a tu hijo en común? de modo saludable y sin protección judicial desde el 2019, desde la exclusión. Desde la exclusión. Y vos desde entonces has tenido muchos inconvenientes para tomar contacto con él, ¿correcto? O sea, hay un Sí, impedimento de contacto de parte del progenitor hacia vos. sí, 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 sí. Claro, el derecho son 2 hijos en común, 4 y 9, ¿sí? El nene queda retenido por esta intención maliciosa de exclusión en otro departamento y la niña lactante prácticamente en ese momento, bueno, pudimos lograr, digamos, estar acá en San Rafael. Pero bueno, esto también de la manera en que ocurrieron los hechos, eh, cómo ha ido, cómo el psicópata ha ido usando diferentes estrategias para violentarme a través de los hijos, ¿no? Produciendo violencia vicaria. Bueno, también te encontrás con un sistema patriarcal muy marcado, desde mesa de entrada de los juzgados hasta a los jueces, funcionarios públicos, Ministerio Público Fiscal. Tengo evidencias, bueno, hay signos del sistema patriarcal, pero además en mi caso tengo evidencias muy marcadas del sistema patriarcal, como por ejemplo una restricción una prohibición de acercamiento hacia mi persona que me otorga una jueza en letra chica, como diciendo, bueno, asome un poco la nariz para hacerlo más gráfico, ¿no? Y la jueza no es capaz de poner el nombre, simplemente nada, solamente lo firma como juzgado, la circunscripción, pero en cambio a la otra parte sí, 3, 4 sellos, todo, bueno, a ese nivel estamos, ¿no? Las mujeres ¿No? de vulnerabilidad. Te hago una Ese, consulta, Deris. A tu criterio, ¿vos considerás que la otra parte tiene poder, tiene amiguismo tal vez? Consulto, tal vez ha llegado a la justicia o a alguna fuerza. yo lo que Que- creo es que ¿Por no, qué vos considerás que, porque estás hablando de muchas irregularidades que son graves, que están sucediendo? sí. ¿Vos por qué pensás que esto sucede? Porque ya vamos a hablar, y por qué te lo pregunto, porque yo lo veo en común, incluyendo mi causa, este, que siempre hay irregularidades, pero en contra de la víctima. Y estoy encontrando factores en común que Sí, pueda ser, y uno de los factores en común que encuentro, y a nivel general no lo digo solo por tu causa, pero si te pregunto, en general yo encuentro que de la otra parte siempre hay dinero, hay poder o tan solo amiguismo con alguien que tal vez esté en los juzgados, en la fuerza, y lamentablemente, y lo digo así abiertamente porque esto es así, ¿vos considerás que en tu caso existe algo de eso? ¿O podría ser? En mi caso en particular, lo más grave es la psicopatía inicial, es el inicio, digamos, de todo el caso, de la manera en que fue iniciada.
A lo largo, sí, por supuesto, del transcurso de caminar por los juzgados y todo lo que es judicial, sí he encontrado amiguismo, he encontrado, de hecho, inicialmente hay delitos institucionales muy marcados. Bueno, hay connivencia, hay amiguismo, sí. Sí, lo he encontrado, pero no como relacionado directamente a- al progenitor, ¿no? No asociado de Correcto, forma correcto, directa. porque a veces no es por la otra parte, sino o amiguismos o cuestiones que, no directamente él, Claro, sino sí, sí. que entre, El ¿cómo, sistema, sí, cómo todo. decirlo? Porque alguno se mandó un desastre, hizo algo Claro, mal, exactamente, tal cual. mi amiga Ujú. o mi amigo, entonces yo lo Sí, tengo que encubrir. Y encubriendo ese mal accionar, esa equivocación que haya ejercido algún operador judicial, es que no importa la niñez, no importa la mujer, exactamente, entonces las causas totalmente. empiezan a embarrarse, causas que a lo mejor no eran tan complejas al principio, resultan siendo muy complejas al final, Ujú. imposibles de llevar, eh, porque hubo un actor que no ejerció bien su rol, Sí, y del otro lado no hay quien lo diga, no hay quien lo marque, porque es mi amigo, ¿cómo lo voy a dejar expuesto? Y eso también es lo que vos ves, que comentás, y yo también lo observo. Tocaste dos temitas ahí importantes, por eso era la pregunta, porque vos hablabas de la falta de capacitación de los profesionales que están a cargo de nuestras vidas, de decidir sí, sobre el destino nuestro y de del nuestros destino, sí. hijos. Y, y eso es cierto. Y muchas veces a mí me ha pasado que del otro lado me dicen, bueno, pero vos qué sos. Y te miran así, vos qué sos. Y yo digo, refiriéndose al título o a los estudios que yo pueda tener. Claro, Y a lo mejor algo que no está relacionado con su profesión, entonces te dice, bueno, entonces cállate la boca. Pero exacto. Sí, dice, sí, pero una sabe totalmente. leer, una sabe. Hoy por hoy tenemos Totalmente. acceso a Internet, tenemos acceso a leer todas las leyes, como que tenemos derecho. Y, y entonces uno entiende cómo tiene que actuar el otro. No hace falta, yo Sí, a veces digo, ser especialista de la totalmente. psicología, de la No, psiquiatría, para saber que una pericia la están haciendo mal porque no exactamente. cumplen con el código procesal de cómo Sí. se tiene que presentar. Y eso, venga a decirme lo que No, quiera, yo agarro es el que código es procesal. tan, El código procesal dice que lo tenés que presentar con esta perspectiva de género y demás. Y cuando ves que no lo hacen, con razón de la ley, uno puede tener en mano es que uno lo dice, que no están capacitados o no están ejerciendo su rol como corresponde. En cuanto a que no están capacitados el tema de la especialidad de la psicopatía para poder determinar esas psicopatologías, bueno, yo eso también encuentro un factor común, doy fe de lo que decís porque lo he visto, lo he vivido, y ya una después de haber estudiado, porque ante esto que del otro lado te plantean, ¿y vos qué sos? Y uno se quede sin decir nada. Bueno, en mi caso yo estudié y hoy puedo hablar ya desde otro claro, ámbito, desde otro conociendo lugar. esas áreas. Y, Ujú. y sí, son especialidades Espera, mira, muy finas. igual he encontrado algo que, perdón, Sí, digo que son especialidades muy finas que tal vez sí, muy necesiten de finos. ciertos test específicos para poder determinar eso, los cuales no lo hacen. No lo hacen. Lo Ujú. mismo pasa con los Y de si lo abuso hacen, sexual en Gisela, infancia. también he encontrado que bueno, son vulneradas las pericias, es decir, no, sí, acá tal vez hay test específicos para determinar, pero no se determinan yo lo que he notado también con gente, con casos parecidos a los míos, es que las pericias tienen un común denominador, hay textos muy, sí, sí, tienen como un común denominador por ahí en donde Comúnmente cuando decimos el copy-pego, eso lo vemos en todos lados. Un exactamente una cosa copy-pego así, de otras causas, incluso yo he de las visto causas. operadores roceros donde confunden el nombre de las partes, porque han copiado y han pegado de otra causa y ni siquiera se fijaron con hasta ese Sí, sí, hasta detalle. ese nivel sí, sí, totalmente. Y después, igual, también me ha pasado lo que te ha pasado a vos,
Pero hay cosas tan básicas que no hace falta también en cuestiones humanas, ¿no? El trato hacia otras personas, tan básicas que no hace falta saber de nada, en realidad, no tener ningún título para darse cuenta que ya el trato está siendo infrahumano. Exacto. Eh, Porque, bueno, hay otras especialidades en donde uno se desenvuelve, ya sea laboralmente o familiarmente, en donde, bueno, no, uno está acostumbrada a la no violencia a lo mejor, pero en el Poder Judicial, en lo que es la justicia, ya eso no existe, esa de entrada, las cosas básicas, en donde no hace falta ser Einstein o un genio para darse cuenta, no se estarían respetando, cosas muy básicas, Exactamente. Sí, sí, coincido con arrancando vos, de por esa base. ejemplo, decía, Ujú, cosas, por ejemplo, incluso el texto escrito violento de la otra parte para referirse a nuestra persona como mujeres, como madres, eh, ujú, eso lo he vivido también en carne propia, por eso hablo con conocimiento de causa y todas las causas de las mamás que se acercan. Están el maltrato por escrito, sí, también es lo mismo que el maltrato verbalmente de cara a cara, que hacen a veces sí, abogados de la otra parte para eh, querer mostrarnos a nosotras como si fuésemos monstruos en frente de las autoridades, pero esto de el desprecio, las formas, no tienen cuidado por las formas, y entonces ahí violan los códigos de ética también. sí, sí, Eh, eso sí, no es claro. que uno va, hace la denuncia al colegio de abogados y después uno no sabe qué pasó, como uno no es parte de la denuncia, tienen esa modalidad y todo queda en la nada y no sabe si lo sancionan o no lo sancionan. Eso también es sancionable. El maltrato por escrito y verbal que a veces tienen ciertos abogados o abogadas, y acá no pasa por ser mujer o por ser hombre. No, claro, Hay sí, sí. mujeres que incluso son mucho más violentas que cualquier hombre, y lo veo. Bueno, Juezas mira, mujeres, fiscales mujeres, abogadas mujeres, en contra de sí. otras mujeres. O sea, cero Sí. perspectiva de género, como vos Sí. decías. Eh, Mira, te y, puedo comentar algo muy y- específico en donde, por eso te digo que no es necesario tener ningún título para darse cuenta del grado de humillación y de fenestración que puede llegar a tener una mujer. Me refiero a la mujer como más vulnerable en la sociedad, pero también por ahí les sucede a hombres en menor cantidad. Eh, pero inicialmente, en el inicio de la judicialización del caso, en las audiencias, para que te des una idea, había defenestración hacia mi persona desde la abogada de la otra parte, ¿sí? Desde la abogada de la otra parte, confirmada y constatada por mi abogado, ¿eh? Fuera de audiencia. O sea, cosas en donde yo salía de la audiencia y le decía, ¿te parece que pudo hacer esto? O pedirme, por ejemplo, a la otra abogada, el domicilio actual para notificarme, mi abogado entregárselo y para querer, yo estando fuera de audiencia ya en pasillos de tribunales al lado de mi abogado, y la otra abogada acercarse hacia mi persona, y no desde ya que no tiene por qué, porque está mi abogado para eso, y decirme, y mirándome a los ojos, ¿dónde te notifico cuál es tu domicilio? Habiéndoselo ya entregado el abogado. A ese nivel de defenestración y de humillación se llega, Gisela, es impresionante. no, te creo porque en mi caso, hasta la otra parte llegó a tratarme textualmente y verbalmente durante audiencias como la mujer fácil. ¿Qué se Ah, refería como la mujer fácil? Este, no sé, pero era una manera de denigrarme en frente sí, de la jueza, por escrito, y yo por supuesto que ante esas cosas no lo puedo tolerar, porque hay modos y modos, y ese no es el modo de defender. Todos tienen derecho a ser defendidos, eso lo entendemos. No vamos a juzgar al abogado que defiende al violento, pero exacto. hay formas éticas, y el código de Sí, ética sí, sí, bien lo dice. exactamente. Ellos Ujú. más que nada, siendo abogados, tienen que conocer cómo es el trato. Uno puede decir todo lo que quiera decir de manera respetuosa, y esas falencias yo lo he vivido y lo veo constantemente.
y específicamente acá en San Rafael. Eso sucede. Deris, bueno, tu caso es complejo, sé que tenés muchas causas, sé que incluso, bueno, tu vida, la de tus hijos, están en riesgo, es lamentable tener que decirlo, y por eso también es que lo hacemos de esta forma cuidada. Yo les vuelvo a decir a las personas, son mamás que han tomado mucha valentía para estar hoy acá, lo cual se agradece un montón, y queremos que se sepa. ¿Hay algo, Deris, que vos quieras decir, que vos quieras hacer un pedido público a las autoridades o a quien fuese? ¿Querés resumirlo? Así pasamos al siguiente caso. Sí. ¿Qué quisieras decirle a la sociedad, que sepan, a las autoridades? ¿Qué es lo que vos necesitas? ¿Querés hacer un petitorio ahora Sí. verbal, público? Ujú. Bueno, que se interioricen sobre la psicopatía, todo lo que es el ámbito judicial, que ya está, no es algo que se ha inventado, y ya está, digamos, hablado hace mucho tiempo por psiquiatras, que están ya trayendo el derecho a la psicopatía, o ya está hace mucho tiempo, hace muchos años, está hablado, de que sí se tiene que incorporar la psicopatía en el derecho, pero bueno, no se estaría, eh, no estarían las leyes, Gisela, o no se estarían cumpliendo. De todas maneras, todo va con todo. Sabemos que si es psicópata igual, o sea, hace que ese sistema viole leyes que ya están igual. Igual, aún teniendo conocimiento de la psicopatía, el psicópata de alguna manera puede llegar, pero por ahí no puede llegar tan fácilmente a hacer tantos estragos, ¿no? Bueno, por eso, ¿no? Interiorizarse sobre la psicopatía, dar el gobierno capacitaciones, así como la ley Micaela, ¿no? Creo que tendría que haber una igual para la psicopatía, para que los funcionarios públicos puedan capacitarse sobre la psicopatía. Ujú. Exactamente, Eh, porque ujú. eso nos pasa en muchos casos, y como dijimos, vemos que del lado de quienes tienen que actuar, estos psicópatas pasan desapercibidos. Ellos, con sus artimañas, no se tienen en cuenta, digamos, los procesos que tiene el violento, ¿no? De actuar paso a paso. Cuando se hacen las pericias, se hacen pericias muy, muy sencillas, eh, Sí, que cualquiera hoy por hoy tiene acceso en internet, y sabes cómo tenés que dibujar algo, más allá de que, bueno, por supuesto los profesionales se supone que tienen la capacidad de detectar, aun cuando hayas querido falsear estos perdón, dibujos. sí. Yo también opino que deberían hacerse cuestiones, algunos test más específicos, y no solamente a una de las partes, sino a las dos partes, para que haya equidad. En mi caso, Ujú. sucede eso, de que a una de las partes se le hacen ciertos test, y a mí, que soy yo la denunciante, y yo soy la que inicia las causas, pidiendo justicia por violencia sufrida, a mí es donde se me perita más, porque está esto de la duda de la palabra de la mujer, que te ponen una lupa encima, Sí, 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 y vamos a totalmente. ver si no está mintiendo. En lugar de ver si el otro realmente es un psicópata, es un Y eso, violento, se ponen a ver si la mujer no vaya a ser que esté mintiendo. Entonces tratan de hacer las pericias enfocadas en a ver, descubrir esa supuesta mentira que una hace, y dejan de lado y se les pasan un montón de cosas por alto, que después, o peritos de control que te dicen, sí, observamos esto, aquello, lo otro, de la parte del violento, pero después en los informes no los ves reflejados, no lo escriben. Es una falla muy grande, y falta capacitación 100%. Así sí. estamos. Bueno, Deris, clarísimo lo tuyo. Seguramente vamos a seguir hablando. Esto es solo un comienzo, como para que la gente de San Rafael vaya adentrándose en lo que está sucediendo. Vamos a pasar al siguiente caso. Muchas gracias, Bueno, Deris. gracias. Vamos a pasar al caso de Vale. Vale, ¿estás ahí? A ver, vamos a activar tu audio. Ahí está. Ahí Acá estamos, estoy. Vale. Sí, sí, acá estoy. Bienvenida, Vale. Muchas gracias por estar ahí, gracias por tu valentía, gracias por tu lucha, por no bajar los brazos. Y bueno, queremos contarle un poquito de tu caso, que también, como el de Deris,
tiene mucha, mucha carga de mucho detalle, muchas cosas, pero vamos a tratar de resumirlo. Entonces te consulto, vale, vos, ¿dónde tenés causas en este momento en San Rafael? ¿En qué fueros? Tengo una causa penal por abuso sexual hacia mi hijo en el fuero penal y una causa civil eh, con una exclusión. Así empezó todo de la otra parte, excluyéndome y demandándome. Bien, además de una causa de familia, ¿correcto? Sí. Bien. Bueno, vale, te dejo que te explayes para que nos cuentes lo que vos consideres principal dentro de tus causas. Vamos a estar acá escuchándote. Bueno, esto se inició en el 2020, soy excluida de mi hogar eh, junto a mi hijo, eh, sin tener un trabajo, ni empezando por eso, y siendo demandada, obligándome a defenderme del ataque de la otra parte, y la otra parte utilizando la justicia para seguir violentando hasta el día de hoy. Eso es lo que yo quiero remarcar, que además de haber sufrido violencia ya eh, por la parte contraria, utilizan a la justicia para seguir violentándonos y dejándonos cada vez sin herramientas para salir adelante, lo que es llevar a un niño en su crecimiento. Bueno, todo eso sin su acompañamiento ni nada, uno tiene que sacar plata de donde no tiene para pagar abogados y estar defendiendo a un hijo, ¿no? Nada menos que eso, la vida de un hijo, el crecimiento y su infancia, que están siendo vulnerados todos los derechos. No contamos con patrocinio legal, va con patrocinio gratuito en la parte penal. Solamente las víctimas no tenemos patrocinio y tenemos que hacer lo imposible para defender, y el patrocinio de la parte civil tampoco resulta, y bueno, es una violencia extrema ya que sufren madres y niños, y más de niños que han sido abusados y no escuchados. Vale, y te consulto, vos, bueno, en este momento, ¿vos considerás que tu hijo se encuentra en riesgo de su vida, su integridad? ¿Cómo Sí, está la situación respecto a él? Sí. sí, mi hijo sufrió un abuso sexual con un protocolo activado de abuso en el lugar donde el niño fue revisado por la lesión con la que viene, y sin importar eso, nunca en el proceso en que yo erradico la denuncia, se le impidió el contacto a la parte, al violento, digamos. Siguieron los regímenes de visitas igual, eh, nunca se tuvo en cuenta el abuso en ninguna parte del expediente de familia, que el niño podría haber sido abusado o fue abusado. Y bueno, eso llevó a mi hijo en este momento está en riesgo físico y emocional, porque desde ese episodio él no quiere ver a la parte abusadora, y la justicia lo impone, que sí, que tiene que ser, que tiene que tener el contacto con el progenitor, a pesar de que haya sido abusado, no importa. Yo como mamá, la respuesta es que, bueno, si no hubo abuso, porque las pericias no dieron lugar a un abuso, eh, que entiendo que puede haber, por más que el caso se haya sido sobreseído, puede estar la sospecha, y bueno, que el niño tiene herramientas en su momento con 4 años para enfrentar esa situación, y lo siguen
imponiendo el contacto con el abusador en este momento. O sea, es decir, pero nunca hubo una orden de restricción de acercamiento, ni siquiera desde el primer momento. O sea, los protocolos no se activaron como corresponde. Tampoco referido a lo que la Ley de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, la 26061, indica. Esa es la gravedad. Más allá de eso, después corre toda la parte pericial, que es lo que hablábamos recién con Deris, donde los niños y niñas admiten muchas veces, o sea, cuentan todo como fue el abuso, pero a pesar de eso, los peritos terminan utilizando lo que ya sabemos que es el argumento de Richard Alan Garner, el falso síndrome de alienación parental, que es lo que ha sucedido en tu caso, Vale. Sí. Aun cuando se escribe en la pericia el relato del pequeño contándolo, pero no, el niño sí dice eso, pero es que la madre le llenó la cabeza para que diga eso. Claro, y además lo más grave es que la confesión, no la confesión, el relato, está la palabra ahí del niño y escrito en una pericia. Pero sí, justificado de que, bueno, no existieron los hechos porque es la madre la que le ha hecho creer al niño que vivió esas situaciones. Cuando el niño además tiene toda la serie de signos, más allá del propio relato, todo lo que acompaña, lamentablemente, a las víctimas de abuso. Claro, que no es solo un relato de un niño que le hicieron algo, sino que está la evidencia de un profesional que tiene una lesión y no es tomado en cuenta. Entonces es aberrante, no tengo palabras para calificar eso, al trato del niño en el momento en que se produce el abuso, de estar de 11 de la mañana a 11 de la noche dentro de una comisaría, de una pericia en un lugar atroz, el niño sentado al lado de una persona esposada, esperando ser peritado. Bueno, dentro de la pericia ni siquiera contar con colores para que el niño dibuje siquiera, porque supuestamente tiene que dibujar. Vale, disculpe, interrumpa, ¿y eso en dónde es? ¿El cuerpo médico? El cuerpo médico forense está al lado de la morgue del Hospital Chestakov. Es un lugar hermoso para llevar a un niño abusado y bueno, además de todos los derechos que tienen las niñeces bueno, eso tiene que suceder, el tema de la pericia es muy importante, la cámara GESEL es muy importante, pero cuando se hace correctamente, con todas las garantías que le aseguren al niño estar en las condiciones adecuadas para que eso se genere en el ámbito correcto, en el ámbito adecuado. Y otra cosa que observamos las mamás es que cuando hacemos la denuncia de abuso, bueno, se hace, por supuesto, se pide la cámara GESEL en los casos en que se pide, pero a la otra parte demora más en hacer las pericias, siempre primero ver si no vaya a ser otra vez lo mismo, que la madre no vaya a ser que esté mintiendo, o que el niño vaya a ser que esté mintiendo, y si no surge del niño, a veces hasta ni se hacen las pericias a la parte denunciada, que es error, que como yo siempre digo, y porque me lo decía una especialista en el tema, los niños cuando son chiquitos más que nada a veces te complica el tema, es cierto, cuando no hay una marca de un daño físico evidente, demasiado evidente. Estoy hablando en general porque no es tu caso, Vale, si había cuestiones físicas, pero entonces, del otro lado, el adulto en algo se tiene que pisar si es culpable. En algo se pisa, por supuesto, siempre y cuando el perito tenga todos los conocimientos para poder utilizarlo, ¿no? Darse cuenta de eso. Eso es lo que observamos también. Sí. Que además del daño físico, está el relato del niño, pero no es suficiente. Entonces es como decir, bueno, que tengo que traer a mi hijo. Unas pruebas, certificados médicos donde se desestiman una enfermedad física y hay una lesión.
Entonces, a eso Claro, tampoco, entonces todo aquello, lo que notamos nosotros, que todo aquello, todo aquel elemento probatorio que pueda darle peso, digamos, a la palabra de la mamá denunciante, todos esos elementos los van desestimando. Entonces, es la injusticia por sí misma, o sea, es increíble cómo entonces todos aquellos elementos probatorios que probarían con más fuerza que el abuso existió, se desestiman. ¿Con qué justificativo? Ninguno, porque no hay justificativos. no hay justificativos, además de las irregularidades en el seguimiento, como mínimo poner un impedimento de contacto hasta que hasta que se averigüe qué es lo que realmente pasó. El niño, a los 2 días de haber sufrido la lesión, va de visita de vuelta al mismo lugar donde lo violentaron. El médico forense encargado de constatar la lesión no tenía la especialidad pediátrica. Eso cabe destacar que estamos hablando de una fisonomía humana. En la niñez y en el adulto es completamente diferente. Este hombre no tenía especialidad pediátrica. Fui hasta culpada yo por la lesión. Me dijo, si aquí hay que culpar a alguien es a la mamá que no sabe higienizar a su hijo. Ya desde ahí ya vemos la falta de protección a la que estaba expuesta mi hijo desde un primer momento, de la violencia ya que estaban ejerciendo hacia el niño que había sido violentado. Y exponiéndolo a ese ambiente, porque como vos bien dijiste, al menos en la primer parte, de cuando empieza la causa, debería haberse activado todo el protocolo, los mecanismos de protección, al menos con una orden de restricción de acercamiento, hasta tanto se fueran dilucidando las cuestiones, pero tampoco hubo ese cuidado. Pasa que después entonces, y acabo de hablar en general porque es algo repetitivo, somos las locas, las madres, quieren hacer pasar también al niño por enfermo, porque no, porque la madre le llenó la cabeza, o porque tal vez el niño tiene alguna patología, todo para ir silenciando a todo aquello que pueda dar por cierto de que el delito en realidad sí existió. Claro, Eso es lo que tenemos en común acá también en San Rafael. claro, eso es lo que me pasa actualmente con mi niño. Ante la postura de él de no querer ver al padre y la justicia obligándolo, le crean una enfermedad inexistente para que sea medicado psiquiátricamente, para que vea al padre más tranquilo. Es como decir, bueno, silenciamos al niño, que no se vaya gritando, que no se vaya llorando, que no manifieste que no quiere ver al padre, con una medicación y un diagnóstico realmente muy por encima, diagnosticar a un niño con un déficit en el desarrollo que no existe en realidad. No existe y tenés pruebas de que no existe. Eso es Y tengo importante pruebas de decirlo que no también. No existe. es que a la mamá le parece que no tiene lo que dicen que tiene, sino que tenés pruebas médicas con estudios médicos que indican que no tiene dicha eh, patología, por otra parte. Entonces eso también es importante destacar. Eh, bien, bien. ¿Y vos has podido tener acceso a las historias clínicas de tu hijo? Contanos un poquito. No, no. La tratante del niño es impuesta por un dictamen de de la jueza, y no puedo tener historia clínica del niño para derivarlo a un psiquiatra, como es el pedido que están haciendo ahora, para que vea el seguimiento, ¿no?, del niño en la terapia, cómo se ha ido desarrollando para llegar a un diagnóstico psiquiátrico, como es el que quieren detectar ahora. No cuento con la historia clínica y es algo que por derecho me corresponde tenerlo, ya que es un menor de edad. Lo que alegan es que es confidencial. Es entendible que un psicólogo tenga confidencialidad con su paciente, pero es un niño
de corta edad, entonces la responsable soy yo, tendría que tener su historia clínica, tengo derecho a tener la historia clínica del niño, tanto yo como el padre en todo caso, y no, me ha sido negada en muchas oportunidades. Claro, bueno, eso es muy importante también para contarles a las mamás que están tal vez pasando por lo mismo, que en el caso de un menor de edad, el titular de la historia clínica, siempre es el paciente el titular de la historia clínica. O sea, el dueño de la historia clínica es uno mismo. Cuando hay un menor de edad, quien tiene el derecho es el representante legal del menor de edad, que en este caso sería la mamá. Nadie puede negar la historia clínica. Eso es otra cuestión. No crean en esto de que el secreto profesional, porque el secreto profesional es hacia otros, no hacia el propio paciente. Eso lo aclaramos. Basta con leer la ley, ¿no es cierto?, que de los derechos del paciente, ahí está más que claro, o sea, tiene que entregar la historia clínica ante el pedido del paciente o del titular de la historia clínica, como en este caso. En caso contrario, bueno, hay que accionar con la ley. Entonces, no crean cuando se les dice que no se puede entregar, no es así. Ante un pedido, a lo sumo a las 48 horas, el profesional tiene que estar haciendo entrega. Si no lo hace, es porque algo está ocultando. O sea, hay algo turbio, porque si no, ¿qué nos da a pensar? Eso no es algo que desconozcan los profesionales. Y si lo está desconociendo, bueno, ¿qué clase de profesional es? Se pone en duda cualquier cosa que pueda decir esa persona. Imagínense, ¿qué estamos ocultando? ¿Por qué negarlo? ¿Mm? El tema de lo que es el secreto profesional hacia un juez, por ejemplo, bueno, es el paciente el que puede relevar del secreto profesional a dicho psicólogo en este caso. Eso lo aclaramos ya que viene el caso, porque puede estar sucediéndole también a otras mamás que se quedan con esto pensando que es así y no lo es. Entonces es importante también remarcarlo, y por eso también era la importancia hoy de darle la palabra a las mamás, porque yo estoy segura que hay otras mamás en la misma situación y que tal vez por esto están tomando conciencia de las irregularidades que están viviendo y que capaz que no se están dando cuenta. Sí, sí, sí. Y bueno, es violentar al niño y a la madre víctima de violencia, porque hay denuncias de violencia de género, y es utilizar la justicia. Hola. Una institución que nos tiene que cuidar y que pagamos sus... Sí, hola. Sí, es una violencia, ya transgrede todo el Poder Judicial, también agarran profesionales de salud y todo para seguir violentando y no teniendo en cuenta los derechos del niño. Exactamente, y a eso yo me refería cuando comenzábamos hoy, a esto que es sistemático, que si bien cada caso es diferente, compartimos los mismos actores y el mismo modus operandi injusto de lo que solemos llamar justicia, que a mí ya no me gusta llamarlo la justicia, porque es el Poder Judicial y todo lo que involucra. Y por un lado el Poder Judicial, cuando actúa mal, y por otro lado, otros actores como psicólogos, psiquiatras, abogados, que también a veces actúan mal en contra de los derechos de las niñeces. Y Sí, uno va y uno plantea, pero la ley dice tal y tal cosa, y te lo niegan en la cara cuando tenés la ley en mano, como por ejemplo esto de la historia clínica que comentabas, vale. Bien, vale, sí. bueno, tu situación sé que es crítica ahora para la integridad de tu hijo. No se están teniendo en cuenta sus derechos en el ámbito judicial a tener una vida libre de violencia. No sé si hay algo más que quieras contar, si quieres hacer un pedido público a las autoridades, que te puedas explayar ahora y si querés redondear un poco cómo está entonces tu situación actual y si querés pedir algo. Mi situación actual es una revinculación.
El niño completamente anulado no quiere ir, igualmente tiene que tener la revinculación por el derecho superior del niño, eh, y es muy gracioso que se respete que tiene que tener contacto con el padre, pero no se le respete la decisión de él al no querer verlo y qué es lo que causa eso realmente, y que pongan como excusa que lo que realmente le pasa al niño es un ¿cómo se podría decir? Un síntoma psiquiátrico. Me han tratado a mi hijo de esquizofrénico, de autismo, cosa que no tiene porque yo hice en su momento una evaluación. Y bueno, que quieran medicar a un niño para silenciarlo es lo más atroz que he visto. Nunca pensé pasar por esta situación y es lo que ahora estoy viviendo, una revinculación con la persona que le hizo daño y bueno, y el niño no es escuchado. Mi pedido sería que escuchen a los niños nunca mienten, una mamá no va a inventar semejante eh, mentira para que no tenga vínculo con el padre. Eh, los niños no mienten, yo le creo a mi hijo y lo protejo sobre todas las cosas y no voy a bajar los brazos en esta lucha porque está su niñez que tiene que ser sana y saludable y es mi obligación como mamá darle ese bienestar por encima de todas las trabas que me crea la justicia, pero no voy a bajar los brazos y también el pedido de abogados gratuitos para las mamás violentadas, que no tenemos ya recursos para seguir defendiéndonos, y un común denominador que siempre la otra parte tiene poder, ya sea dinero, amiguismo, más que probado en mi caso, y bueno, que no se queden calladas, que ayudemos, que son las infancias las que están siendo vulneradas y no se puede permitir. Bueno, muy claro lo tuyo, Vale, y ya que tocaste este tema, contarle a la gente que dentro de lo que es San Rafael, somos discriminadas, las mujeres y los niños, dentro de la provincia de Mendoza. San Rafael es discriminada, porque la primera circunscripción y la tercera circunscripción sí tiene la Defensoría de la Víctima, no así la segunda circunscripción en San Rafael. Fíjense, basta con que entren a las páginas del gobierno y se van a dar cuenta que falta la segunda circunscripción. Entonces, cuando una mamá que ya se ha quedado sin recursos, porque todo esto, el tema de tener que ir cambiando de abogados, de abogadas, para lograr ver alguno que realmente defienda los derechos de nuestros y de nuestros hijos, te dejan sin peso, que es la forma de actuar también del violento, que en general del otro lado suele tener, como dijiste, amiguismo, poder y o dinero. Es necesario una representación de un letrado, un patrocinio letrado gratuito de la parte penal, la cual carecemos, y me consta porque esta es una de nuestras luchas, donde hemos ido a hacer pedidos Colegio de Abogados, al CAJ, para ver si el CAJ es el Centro de Acceso a la Justicia, para ver si se puede gestionar, y siempre nos han dicho que no, porque San Rafael no tiene, pero tampoco vemos que se muevan para que San Rafael tenga. Entonces, en nuestra lucha, en nuestra investigación, vemos que no es que no tenemos, existe lo que es la red de patrocinio letrado gratuito, que viene de Nación, donde se han destinado, según lo que está publicado en la página del Gobierno Nacional, se han destinado fondos para costear, digamos, el patrocinio de abogados, abogadas en San Rafael, pero no nos los están haciendo valer. También contarle a la Sociedad de San Rafael que nosotras hemos hecho un pedido desde nuestra fundación para que esto se active. Entonces estamos todavía esperando, así que sigo esperando respuesta de parte del Centro de Acceso a la Justicia, que bueno, hemos hecho una presentación a Danilo Peláez, que es el coordinador acá en San Rafael, porque esto es algo que ya venimos hablando ya hace más de un año, desde todo el año pasado y lo que va de este año,
y la respuesta siempre es que a él se lo están denegando, pero no sabemos ni quién se lo está denegando, ni por qué denegarle, digamos, esta ayuda a estos niños y a estas mamás, que son casos gravísimos. Todos los casos son graves, pero cuando hay abuso sexual en la infancia, negarle ese derecho a los niños a tener un patrocinio letrado, lo mismo, no sabemos qué pasa con la figura del abogado del niño, es otra cuestión que seguimos peleando. Entonces, de afuera pareciera que tenemos todo, porque cualquiera que entra a las páginas del gobierno lo ve como que existe. Bueno, lo tienen, decía, lo digo porque es público, o sea, no es un invento mío, lo pueden ir y lo pueden chequear, 20 casos por mes para San Rafael, resulta que no hay ni siquiera uno. Entonces decimos, ¿y dónde están esos fondos que se emplean para eso? ¿Dónde están destinados? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se han trabado? Sí, no, ¿por qué? ¿Quién nos está denegando? Entonces, son todas cuestiones que a mí y a las mamás nos interesa que se sepan, porque estamos peleando por eso. Entonces, no es que a veces las leyes estén mal, sino que no se ejecuta como se tiene que ejecutar. Así que bueno, muchas gracias, Vale. Vamos a pasar a nuestro siguiente caso, a otra mamá que está aquí compartiendo y escuchando con nosotras. Vale, vamos a silenciar tu micrófono. Vamos Está ahora a bien. pasar al caso de Silvina. Silvina, buenas tardes. Vamos a activar ahora el audio de Silvina. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida Silvina, lo mismo que la de mi mamá, de Mujeres Madres Protectoras. Gracias por estar acá, gracias por tu valentía. Consulta también lo mismo para que hagan tu caso. Vos tenés causas en San Rafael, tanto penales como civiles. ¿Qué fueras tenés causas acá en San Rafael? Yo no tengo mucho vocabulario a nivel judicial, pero yo tengo una causa penal contra el progenitor de mi hijo y tengo una causa de alimentos que fue resuelta bajo presión. Voy a contar del principio, así pueden entender cómo es el dinamismo de lo que se da lugar. Yo soy también excluida del hogar, cansada de violencia, violencia psicológica, económica, sexual, física. Le pido a mi expareja que se retire del domicilio, me dice que no, así que tuve que huir con mis hijos. Alejada encontré paz, pero esta persona quiso seguir incurriendo en la violencia y bueno, me citaron del juzgado porque supuestamente yo prohibía el acercamiento con el nene, que bueno, que no era cierto. Yo me presento, ahí se hace un trato muy paupérrimo con un mediador muy machista, donde se estipula una cantidad muy baja de plata hacia el progenitor y un régimen abierto con el que yo no tenía problema. Ni siquiera lo sube, ni siquiera pone una suba ni siquiera yo sabía que se podía subir la cuota cada 6 meses, ni tomando otras precauciones, ni nada. Bueno, yo de ahí vivo unos meses hostigada por esta persona, violentada a nivel, con mi hijo de rehén, que te lo cuido, que no te lo cuido, que sí, que no, que te lo llevo ya, que no te lo llevo ya, que tenés que estar, que no. Así a causa de todo eso tuve que dejar de trabajar, entonces, porque él no iba a cuidar el nene, y también tenía que asistir a la escuela. En ese entonces el nene tenía 4 años, esto viene de 2018. A raíz de todo esto, yo hago el incidente de aumento de cuotas y
en el 2019, en septiembre de 2019, donde me responde la contraparte con una demanda unilateral, urgente, donde alega que yo soy una persona no tratada psiquiátricamente, o sea, sin terminar un tratamiento psiquiátrico, que sí yo había empezado durante la relación los últimos años con esta persona conviviendo, y no lo había terminado porque las pastillas que se me daban me sedaban, y esta persona aprovechaba a usar sexualmente en las noches de mí. Entonces fue una de las cosas que tuve que hacer, dejar el tratamiento, o la herramienta que yo tenía a mano. Me alega que también, volviendo a la demanda que él inició unilateral, que yo tenía al nene desnutrido, deshidratado, no escolarizado, violentado física y psicológica. Disculpa que te interrumpa, para que la gente lo vaya entendiendo más. Cuando vos decís unilateral, te estás refiriendo al cuidado personal Claro, cuidado personal de forma unilateral, o sea, claro. guarda, o lo que antiguamente se llamaba tenencia, de forma unilateral, digamos, básicamente sería quitarte tu vida. Claro, basado en eso, y el pedido de él era que yo lo viera cada 15 días, al nene, 2 días. Cada 15 días, 2 días. Bueno, a raíz de eso me derrumbo, porque al ser una persona abusada sexualmente por segunda vez, porque yo soy una sobreviviente de abuso sexual infantil, y es muy doloroso, es algo que uno lleva toda la vida, y tiende a encontrarse con dichas vulnerabilidades en el futuro, como esta que volvió a suceder, de mi pareja abusando sexualmente de mí. Bueno, a raíz de eso tuve 10 días, no, 10 días no, perdón, 3 días para presentar que el nene estaba en buen estado, etcétera, etcétera. Mandaron una pericia que se hizo el 20 de octubre de 2020 o 22 de octubre, la cual todavía no tengo acceso a la pericia psicológica de mi hijo. No tengo acceso. Se le hizo 2 veces, según el profesional, la profesional que estaba ahí firmando, se le hizo 2 veces la pericia porque por un error de administración se le iba a hacer a él la pericia, y se le hizo 2 veces a mi hijo. O sea, mi hijo 2 veces estuvo sometido a ese lugar y preguntándome por qué tenía que responder tales y cuales cosas, donde mi hijo le dejó muy claro lo que quería. Bueno, y ahí empezó la lucha. Yo decido, lo del tema de la demanda del incidente de cuota se resuelve hace un mes recién, a modo de presión de mi abogado y y el abogado de la contraparte, no quiero dar género, el amiguismo, y ahí es donde yo digo que no es amiguismo, que me parece que es favoritismo. Me parece que en San Rafael hay muchos abogados que se den favores, que hay mucha suciedad, y que más que amiguismo es favoritismo. Yo le hice el favor a él, vos haceme el favor a mí. Acá me parece que esta gente amiga es de nadie, es amiga suya. Consultás a un abogado y es asociado de la contraparte, que va con la otra contraparte, minimizan tu mismo abogado, tu misma abogada, minimiza tu problemática, le pone cláusulas después de haber firmado: yo te lo dije, yo era así, bueno, no era tan así. Me hicieron firmar me hicieron firmar un papel donde mi hijo iba a tener un régimen de visita al que él se podía negar cuando quisiera, y resulta que cuando se negó empecé a tener presión por parte de mi representante, y bueno,
Y Perdona Silvina que te interrumpa. Ese papel que comentás que te hicieron firmar, era extrajudicial, digamos, era como una especie de acuerdo entre las dos partes de los abogados, abogadas que eh, tenían. sí, fue un acuerdo entre Fuera, abogados. fuera del acuerdo, porque vos habías eso, ¿correcto? Ellos ¿O fue empezaron acuerdos, tuvieron como 4 o 5 acuerdos, de cual tardaron como 5 meses, y la sentencia ya se había dictado hace 8 meses del aumento de cuota y el retroactivo del mismo, que era bastante plata, y ya había pasado 8 meses de tal cosa, entonces empezaron a presionar con el acuerdo, con el acuerdo, con el acuerdo, con el acuerdo, y bueno, uno ya no puede más con el cansancio, la presión, la falta de plata. el acoso legal que hablábamos al comienzo. Y quizás Sí, te vuelvo un poquito atrás porque me quedé asombrada con algo que dijiste acerca de la justicia, que no quiero que eso se pase por alto. Cuando vos dijiste que tu hijo había hecho por un error administrativo 2 veces una pericia, a ver sí, si yo entendí bien. Una pericia era para el niño y otra pericia para el denunciado, ¿correcto? Pero se equivocaron y le hicieron 2 veces al niño. exactamente, ¿Eso exactamente. dónde es? ¿Cuerpo médico forense En el o tal? CAI, fue en CAI. el, sí, fue en el CAI con una de las profesionales, donde el niño asistió 2 veces, Eso no puede haber error en eso, es CAI, estamos hablando del cuerpo, digamos, auxiliar interdisciplinario de tribunales de familia en San Rafael, que lamentablemente tiene muchas falencias. Esto no puede suceder, porque no se puede revictimizar así a un niño por un error administrativo. Ay, me equivoqué, una pericia era para el padre, otra pericia era para el niño, ay, pero si le hicimos 2 veces al niño, no diría que recae en la cultura. No pueden tener errores groseros, y eso es uno de los tantos que tenemos conocimiento, incluida mi causa. Por eso, disculpa un poquito para atrás de lo que te he contado, porque quería que que la gente entienda de qué era lo que estabas hablando. No pueden existir errores. no hay acceso, no tengo acceso a la pericia de mi hijo, no tengo acceso a la pericia de mi hijo. Que no tenés acceso. ¿Por qué no tenés acceso si vos sos parte? Tenés derecho a tomar vista del expediente. ¿Qué te dice? Mi representante dice que no tiene acceso y cuando he ido a tribunales dicen que no está la pericia. Simple. Tu representante que no tiene acceso. Exactamente. Eso sabemos que sí, porque los representantes que son parte de un expediente tienen todo el derecho de tener acceso, más aún cuando es un letrado, Claro que sí. la causa que está representando en este caso, que dice el expediente. Incluso le pedí por favor que me mostrara la demanda que él me había hecho por el cuidado unilateral de mi hijo y tampoco dijo que tenía acceso. Bueno, quiero también que la gente y las mamás que están viendo, por favor, sepan que si ustedes dicen esto no es verdad. Ahí su propio abogado o abogada, quien tenga, le están diciendo qué es lo que está pasando. Eso yo no lo reconozco también porque no es la primera vez inclusive cuando uno va a Barandilla, con el DNI, lo que corresponde, el funcionario público tiene que ir a buscar el expediente y mostrárselo a tu parte. Sin embargo, acá en San Rafael están violando ese derecho sin razón alguna. Sepan que esto es injustiable y que cuando les pase algo así, pidan nombre y apellido de la persona que les atendió, porque es un incumplimiento a la función del funcionario público. Así que bueno, disculpa que hago esta aclaración porque esto sirve para también mostrarle a otras personas, a otras mujeres que están por lo mismo, que sepan empezar a defender. Y bueno, continúa así, disculpa la interrupción. Seguimos contando. Bueno, por ese lado yo decido también, después de su pericia, para que no tomara, porque acá es muy usual y común que yo hubiese denunciado mi abuso sexual junto con la causa, con la demanda que llevaba de incidente de cuota, seguramente hubiesen tratado de unirlos y hacer que
uno pasara por despechada o por mentirosa. Entonces dejé que terminara lo de la pericia de mi hijo y hice la denuncia por abuso sexual con acceso carnal de mi parte. Y bueno, fui al cuerpo médico forense, fui peritada. Ahí, como escuchaba el anterior relato, es un lugar espantoso para un niño, es espantoso para un grande, es espantoso para un niño mucho más. Fui peritada por dos personas, había una tercera que era perito de parte que estaba del otro lado del vidrio, y bueno, eso fue la última vez que ellos me citaron, mandaron oficio, pidieron historia clínica, etcétera, etcétera. A todo eso yo ese día testifiqué con muchísimo miedo porque el señor me trataba con problemas mentales para quitarme mi hijo. Entonces yo decía, si yo testifico que pasé por tal y cual cosa, es probable que me quiten el hijo. Y bueno, estaba muy presionada, muy angustiada. Y cuando veo que llamo y no hay novedades, no está la pericia, no esto, no lo otro, decido ir un día y me dicen que la pericia había salido bien. Eh, Antes de eso, cuando voy a denunciar el hecho, la persona de mesa de entrada me dice, ¿y ahora venís a denunciar? Disculpa, Silvina, ¿dónde eso era? ¿En una comisaría o dentro mismo de los tribunales? ¿O en la Derecho, fiscalía? ¿En una comisaría o una fiscalía a denunciar ese? derecho a la fiscalía fue. Bien. Derechos tribunales. Primero pasé por mesa de entrada, y en mesa de entrada esa persona me dijo, ahora venís a denunciar. O sea, la funcionaria o funcionario que te recibió juzgándote cuando directamente no tiene que hacerte ninguna pregunta y hacerte pasar. Cuando es mi derecho, se tomó el atrevimiento de decírmelo. Y esas son muchas etapas que tenemos que pasar a las víctimas de violencia, de abuso, que si no estás fuerte, te hacen darte la vuelta e irte. Que si no estás superada ya por tanto, te das la vuelta y te vas. Y yo tuve que pasar por eso, e ir y declarar los hechos como fueron, para que después me tomaran una pericia, que luego nunca me notificaron. Fui yo a ver la pericia y me dijeron que la pericia había salido fantástica. O sea que yo no había sido abusada. Me quedé anonadada porque la persona que era la responsable de llevarme, de escuchar o de escribir, de transcribir los testimonios que yo daba, la denuncia que yo hacía, las denuncias que yo hacía, incluso se tomó solamente abuso sexual con acceso carnal, pero yo denuncié toda clase de violencia y bueno, no se tomó en cuenta eso, no se tomó el contexto tampoco. Bueno, esa persona me señaló con las dos manos, que yo no me voy a olvidar, y me dijo, la señora no fue abusada, como dándolo por hecho. ¿Esa persona era él o la perito que te había recibido? Era la persona encargada de tomarme la denuncia o de recibirme cada vez que quería ir a ver el expediente, que no se me mostró nunca. O sea, el funcionario público que está en la barandilla, digamos. Exactamente. Bueno, en ese momento tenía un representante, el mismo que me llevó la demanda de alimentos, y me dijo que él iba a hacerse querellante para que yo también pudiera tener, formar parte de la querella. Y bueno, me entero tiempo después que no sucedió y que estoy sola en esto.
estaba a punto el fiscal de sobreseer la causa, y fui y dije que quería una nueva pericia porque mi pericia estaba firmada por alguien más que no estuvo en la pericia. O sea, un psiquiatra que no asistió a la pericia en ningún momento. La pericia fue en 2 partes y en ningún momento asistió esa persona que estaba firmando mi pericia. Nunca tuvo acceso esa persona a mi pericia y la firmó. También se hizo test muy básicos, básicos de test que se hacen para entrar a trabajar, muy básicos, que yo puedo ser una persona resiliente y estar con toda la fuerza de empuje y por supuesto que me van a salir bien, pero eso no quiere decir que no haya pasado millones de cosas. O sea, yo también estoy siendo tratada. Una pregunta, eso de la parte pericial, psicológica y o psiquiátrica, y en la parte del protocolo, digamos, ¿te hicieron pasar por esa etapa? ¿Las pericias físicas, médicas? No. El hecho que yo denuncio tenía 2 años de haber sucedido, pero en ese momento intervino la policía, en el último hecho intervino la policía, y yo estaba en una situación donde podían haber hecho todas las pericias. Constatado, claro. Exacto, mi ropa, un montón de cosas que ahora no amerita el No tenés que dar el detalle, pero consultaba porque, bueno, también aclararle a las víctimas que sucede algo parecido, que no importa si ya ha pasado un tiempo, eso que te decía ese funcionario público de Baranilla, no es así, uno puede ir a denunciar cuando lo sienta, porque hay que tomar el valor, el coraje, es mucha carga la que sufren las víctimas, lamentablemente, como es también la injusticia de la justicia para poder llegar al momento de la denuncia, que no es para nada fácil, y doy fe de eso, que no es nada fácil. Más cuando además acá, lo que es la provincia de Mendoza, y también vale la aclaración, gracias a todos porque me han ido ayudando a poder remarcar estas cosas, estas falencias que tenemos acá en San Rafael. No tenemos la ley de derecho y garantía de las personas, no ha sido, digamos, implementada en la provincia de Mendoza. Entonces, toda esa hermosa ley, que tenemos una ley nacional, acá no la hacen valer. Sí, y claro. Eso, antes de denunciar, lo leí a ver si no iba a pasar vergüenza o si yo iba a poder con esto, y vi que yo tenía mi derecho y lo quise tratar de que lo cumplieran, y bueno, es ahora que la única prueba que se tiene, ya que fue dentro del concubinato, es la pericia psicológica, que a mí aparentemente, según 2 peritos y un psiquiatra que yo nunca vi, me salió normal, fantástico, y es la única prueba que yo tengo para poder seguir con la causa y avanzar. Así que ahora por esto estamos esperando el pedido del juez, hicieron un pedido al juez para preguntar si se sigue con la causa o no se sigue o se lo sobresee. Entonces, al no tener otro apoyo, y al no tener otro apoyo y no tener personas de confianza, abogados de confianza acá en San Rafael, porque te lo vuelvo a repetir, siempre tienen sociedades, siempre tienen favoritismo, se saludan y comen juntos, esposo de, marido de, mujer de, y eso hace que, bueno, se cubran entre ellos mismos y se pueden estar riendo mientras vos estás llorando a mares. No tienen ningún problema. No es que ellos tengan por qué hacerse carne lo que uno le pasa, pero sí vale el respeto y la profesionalidad, que no la tienen, no tienen ética. exactamente, sí.
han jurado en vano, y porque esto es un lugar donde de acá no se sale, donde lo han cerrado herméticamente, donde no se puede, donde invalidan al que menos puede, al que creen más débil, al que pueden derivar, pueden archivar causas por falta de información, por ignorancia. Entonces está tan cerrado herméticamente que nosotros tenemos que abrir esto urgente, llevarlo a un escalón más arriba y empezar a destapar la olla a presión en la que estamos un montón de personas que hemos sido elegidas para vulnerar las veces que a ellos les crean necesario, porque el pago del otro lado es mucho más contundente, y se sabe que de este lado a una persona que se la va vulnerando, incluso yo estaba escuchando el primer relato, y a estas personas que son psicópatas narcisistas, que ahora vemos muchísimo más que antes, porque antes eran más golpes, por decirlo de esa forma, que violencia psicológica, los hacen los mismos abogados. Alientan, arengan a que defenestren, denigren a la madre frente a un juez o jueza que toma la causa, que saben quién es, que saben por dónde entrarle, que los forman, los charlan para que entren, y uno con la impotencia, con la falta de experiencia, a veces puede enojarse o mostrar un carácter que para ellos les favorece, y bueno, sos la mala madre, mala persona, no sos apta, te ponen en tela de juicio. Entonces esto realmente es el psicópata narcisista. El primer arengado es el abogado. El abogado es el que hace el escrito y arenga a que le digan todas las debilidades y todas las cosas que pueden hacer que la otra persona quiebre, y lo hacen, porque juegan con la paciencia de uno, con años de lucha, con años de cansancio. Se nos va la vida con estas cosas, y realmente si hay una ley que nos ampara, si hay una estructura que nos ampara, si hay personas que nos amparan, ¿por qué en este sitio no las encontramos? Entonces, hay que destapar San Rafael, hay que dejar de tener miedo, lamentablemente hay que recurrir más allá para poder salir de este pozo vicioso que es todos ellos contra los más vulnerables, que debería ser... Claro, imposible lo que estás comentando, que es un tema que tenemos principalmente en San Rafael, porque parte de los propios abogados, digamos, abogados y abogadas, están en la definición de género, que toman esa actitud que vos comentas. Es difícil encontrar realmente un letrado que haga las cosas como dice la ley, ¿no? Es loco lo que estoy diciendo, pero eso es lo que está sucediendo. Y pareciera que acá, en San Rafael, se crean los propios códigos, ¿no? A esto que vos comentabas de la falta del poder ético de los abogados y abogadas, le agrego una más. Cuando tenemos funcionarios públicos, abogados que ocupan cargos públicos, pero que están defendiendo a un violento en las causas particulares, y firma otro abogado, pero que está litigando, que tiene el cargo público de defensa de los derechos de los niños, y en realidad está defendiendo violencia. Estamos hartas, estamos cansadas de ver todos los cosas y que nadie le pone interés. Entonces, como bien dijiste, están las leyes, tenemos toda esta estructura que vos comentás, Silvina, que supone que tiene que brindarnos las garantías contra nuestros derechos, y pasa todo este trasfondo, el backstage, digo yo, en paralelo, que queda todo en San Rafael como una cofradía. Pero legalmente hay ciertas cosas de las que carecemos, como por ejemplo la historia de la víctima, más se abusan. Gina, ¿querés hacer algún pedido a la sociedad, a los funcionarios públicos que tendrían que defendernos para cerrar lo tuyo y hacemos un cierre entre todas? Mi pedido, primero y principal, es a la gente, a las madres, a las mujeres, que por favor no tengan miedo, que por favor sigan,
que por favor nos ayuden a salir de este encierro, de esta jaula en la que nos han puesto. Somos muchas, somos más, nuestros hijos necesitan crecer con sus derechos y que sea prioritario y que sea el deber de ellos escucharlos y prever por ellos y ayudarnos a salir de este círculo vicioso de injusticia que estamos sufriendo en San Rafael, desde los funcionarios públicos con cargos menores hasta los más altos, desde hospital hasta comisarías, hasta tribunales, y basta de maltrato contra nosotros, porque somos muchos y si nos unimos vamos a ser millones. Esto tiene que cambiar, tiene que cambiar. Yo siempre dije, no me voy a poner una pancarta y a quedarme sentada pidiendo. El día que yo hable, que esta es mi primera vez, directamente voy a hacer y voy a ir por todo hasta el final, me pese lo que me pese, me cueste lo que me cueste, porque hay que cambiar una generación completa y lo estamos haciendo, estamos encargados de cambiar todo, la visión de nuestros hijos, y de que si no conseguimos, aunque sea justicia, nos vean luchar por ella. Es de la única forma en que mañana no va a hacer falta que pidamos que estemos en lucha, sino que la lucha ya esté generada o que ya esté arraigada o que no les haga falta, porque se hacen cumplir nuestros derechos. Gracias. Bueno, clarísimo todo lo que han hablado las compañeras, mujeres protectoras de San Rafael, que hoy son quienes se han animado a hablar. Esperamos que se sumen más mamás, que acá estamos, me pueden ubicar por el Facebook, nos ponemos en contacto. La idea es poder seguir haciendo este tipo de conversatorios que, además de hacernos muy bien a nosotras, hacemos bien a la sociedad en mostrarlo, porque esto que hoy hemos mostrado así humildemente y que salga desde el alma como ha salido, no es lo que muestran los diarios, los medios de comunicación. Muy pocas veces nos dan apoyo, muy pocas veces. Miren que y todas acá las mamás que están presentes saben muy bien de la lucha y de nuestros pedidos a los medios, y muy rara vez nos escuchan. Agradecemos a los que esa rara vez nos han escuchado, ocasionalmente que ha sido, pero necesitamos más, necesitamos del apoyo, necesitamos quien nos pueda dar voz, porque bastante silenciadas ya nos tenían. Queremos decirle a la sociedad que no tenemos más miedo, que vamos a salir a la calle si es necesario, porque ya estamos cansadas de cómo se violan derechos de niñas, niños y adolescentes y de madres protectoras. Estamos muy cansadas y las vidas están en riesgo. Entonces, ya no tenemos más miedo, porque ya, ¿qué podemos perder más? Si nuestros hijos están en riesgo. ¿Qué peor que eso hay? Nada, ya entonces no tenemos más miedo a que nos pisen la cabeza, a que nos tapen la boca haciendo creer que estamos locas. No nos importa más lo que digan, nosotros tenemos nuestra verdad, como dijo Vale, creemos en nuestros hijos e hijas porque hemos vivido la violencia. Y no puede ser que quienes estén, digamos, con la función de decidir sobre el destino de las vidas de nuestras y de nuestras hijas, actúen de esta manera. Hay un principio que es el de autonomía de la voluntad, que ustedes saben que, bueno, todo aquello que en la ley no esté prohibido, nosotros, los ciudadanos, podemos hacerlo, tenemos nuestra autonomía para decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Nosotros no podemos hacer lo que está prohibido, por supuesto, eso no. Tenemos que hacer lo que corresponde. Pero aquello que no está especificado en la ley como prohibido, podemos hacerlo. Queda en nuestra moral, queda en nuestra voluntad si lo hacemos o no lo hacemos. Ahora, los jueces no pueden hacer esto. Los jueces solamente tienen que hacer lo que dice la ley y no salirse de lo que dice la ley. No pueden inventar sus propios códigos ni hacer, porque bueno, como en la ley no lo dice esto específico, entonces lo hago. No, tienen que hacer lo que les manda la ley. Y resulta que lo que vemos frecuentemente en San Rafael
es que se inventan sus propios códigos, entre comillas lo digo, para que se entienda a lo que voy. Entonces, y nadie pone freno a esto. Entonces, así es como hay fallos, digamos, arbitrarios, donde no se miran pruebas. Hay cosas, hay unas aberraciones judiciales de las que yo soy testigo, incluida mi causa, que es de no creer, que cuando uno lo comenta, que te digan que un incumplimiento a los bienes asistenciales, o sea, no pasar el dinero que realmente tiene que pasar a un niño para que pueda subsistir, o el incumplimiento, el 0 peso, sí, no se deja de tener en cuenta, pero, y te ponen el pero, no es relevante. Un perito de CAI, una perito de CAI, vi en una pericia que no es relevante. ¿Cómo que no es relevante? ¿Acaso conoce la legislación vigente? ¿Cómo va a decir que no es relevante? Bueno, sin embargo, son cosas que están escritas en informes, o sea, son aberraciones judiciales. Y nadie hace nada. ¿Cómo puede ser? Yo siempre digo, tiene que haber jueces buenos, tiene que haber fiscales buenos, tiene que haber funcionarios buenos. Yo sé que los hay. Sí, Pero ¿ves cómo actuar? ¿Qué pasa con los malos? O sea, yo les sé, aquellos que no cumplen con sus funciones, aquellos que no hacen lo que la ley dice, aquellos que inventan sus propios códigos. En San Rafael lo hacen valer, pero firman y así matan la vida, dejan muertos en vida a niños, niñas, adolescentes, a mujeres que padecen violencia, y a los violentos, vivitos y coleando, porque claro, ellos tienen dinero, ellos tienen poder, y el favoritismo del que hablaba Silvina, que me gustó, ese término es como que encuadra más que el amiguismo, tal cual ella lo dijo, a esos seres que son violentos. Entonces, Argentina, a nivel de legislación, de protección de derechos, es una de las que está a la cabeza. Fíjense, hermosas leyes tenemos. No me gusta cuando la gente dice, no, que faltan leyes, no, que sí, tal vez falten algunas, tal vez haya que modificar otras, pero de las que tenemos que son buenas, ¿por qué no la hacen valer? Esa es la gran pregunta. Dice, hacer acotación. Ahí vos dijiste muy bien cuando te pregunta, ¿y vos quién sos o qué título tenés? Ahí es repreguntar, ¿y vos quién sos? Vos sos un servidor público, ¿sí? Y el servidor público es el que está a mi posición. Vos no tenés que preguntar quién soy yo, vos ya tenés que saber quién soy. Y sos vos el que tenés que representar mis derechos. Esa es la pregunta, no quién soy yo, quién sos vos y qué lugar estás ocupando y por qué lo estás ocupando. ¿Y por qué no haces lo que deberías hacer? Acá lo que vemos en San Rafael, tal cual dijiste Silvina, es esto, es que hacen lo que quieren y nadie les pone un freno. Y cuando nosotras de alguna manera intentamos decirlo, porque también tenemos que tener esos abogados o abogadas que nos acompañen, que es difícil que nos acompañen, aún si tenemos el dinero para pagar esos letrados, aún así, por eso mismo que Silvina dejó muy en claro, sucede que no todas las veces presentan en la justicia lo que le pedimos y lo que necesitamos que presenten. Aún teniendo pilas de pruebas, muchas veces propios abogados se rehúsan a presentarlo. Y creo que todas acá de las presentes alguna vez han tenido ese tipo de inconvenientes, porque entonces después no te muestran el expediente, entonces vos no sabes si lo presentó o no, te dejan en duda, y así como se va favoreciendo siempre la violencia. ¿Por qué se creen ustedes, y esto se lo digo a la sociedad, por qué creen que en San Rafael el nivel de delincuencia está cada vez incrementándose más y más? ¿Por qué creen que es? ¿Porque la gente está muy mala? No, es porque los que tienen que poner freno a esa delincuencia no lo hacen. Entonces los delincuentes se sienten impunes, están impunes. Entonces ellos saben que van a hacer y nadie les va a poner un freno. Y alguna vez ustedes ven que sale en algún medio de comunicación algún caso muy grave y bueno, y que fue preso, pero lo que debe haber costado que llegue a esa instancia, y hay que ver por qué sucedió. No aplican ningún medio de protección a las infancias. La verdad que, entonces esta es la crítica y el pedido que hacemos colectivo, que por favor, aquellas personas que tengan en su cargo, que tengan la facultad de poder hacer un control, de asegurarnos, de garantizarnos que se cumplan nuestros derechos,
que lo hagan, porque evidentemente si están haciendo algo no les está funcionando, porque en San Rafael no pasa. San Rafael es tierra de nadie, y se lo digo yo con conocimiento de causa de todas las provincias del país. Yo hace 10 años que milito en estos casos, he visto casos horrorosos, he leído un sinnúmero de pericias, he visto tanta cosa, incluido, como siempre digo, mi propio caso, de un montón de provincias de la Argentina, y hoy que me encuentro en San Rafael, estoy horrorizada de cómo se violan derechos acá. Esto es tierra de nadie realmente, no sé cómo describirlo, no se imaginan lo que es. Quienes no están involucrados en este tipo de casos, como dije, como no sale esto en las noticias, no saben lo que es, no saben lo que padecemos. Y es mentira que siempre se favorece a las mujeres dentro de los juzgados. No es lo que yo veo, no pasa por ahí, eso no es así. Ojalá se cumpliera la ley 26.435 dentro de los juzgados. Resulta que vamos a las pericias y te cruzan con el violento el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, no tienen cuidado, y cuando uno se queja de eso, pareciera que una se equivocara al quejarse, ¿qué te dicen? No, pero no te lo vas a cruzar porque no van a estar en la misma audiencia. Sí, pero escúchame, me lo cruzo en el pasillo. Y como nunca te cumplen con el horario, porque siempre están demorados, siempre te pasa, lo terminás cruzando. Y entonces, ¿cómo entra una a la pericia? Alterada porque te cruzaron con la persona que te hizo tanto daño, que le hizo tanto daño a tu hijo, a tu hija. En ese estado llegamos a las pericias, o como ustedes cuentan, que no está preparada, estás al lado de una persona esposada, al lado de la morgue, viendo cosas horribles, así se entra en ese estado de nerviosismo a una pericia que no tiene las condiciones, y se podrían cuidar estos detalles. No es que no me vengan con que falta personal, que faltan recursos, no pasa por ahí. Falta porque están violando leyes y no les importa un carajo nada, porque esa es la verdad, no les importa nada. Nosotras y nuestros hijos no les importa nada, porque vengan a ver si es realmente, si yo estoy equivocada, que el gobierno me demuestre que es así. ¿Por qué no implementan? A ver, ¿por qué no se implementa de una vez por todas la ley de víctimas, una ley nacional? ¿Que no somos argentinas y argentinos nosotros en San Rafael, acaso? Vengo peleando por esto ya desde que estoy acá en San Rafael, ya hace casi 3 años, que vengo diciéndolo, que vengo exponiéndolo, y no pasa nada, porque no les importa. Y te dicen, no, lo que pasa es que hace falta presupuesto para que se pueda implementar esa ley. Ok, tanto presupuesto que vemos que despilfarran por ahí, ¿por qué no ponen un poco de presupuesto? Con un poquito de presupuesto ya podrían estar evitando violencia acá en San Rafael, pero no lo hacen, o sea, porque siempre tienen algo más importante que las niñeces, algo más importante que las mujeres. No les importa que en San Rafael se maten todos, o que estén muertos en vida, o que le arruinen la vida a esos chicos, porque al niño que vas a revincular con el abusador, lo arruinaste de por vida. Lo arruinaste de por vida. Y eso no se los digo yo, se lo dice la gente especializada en el tema. Y no son justamente quienes hacen las pericias, porque vemos que falta capacitación. Vemos que, viendo la currícula, por ejemplo, de la carrera de psicología, vemos que en la currícula de distintas universidades del país, que hay temas que no son vistos al 100%, que son especialidades muy finas, como lo que decía Derek, como lo que comentaba Vale. El tema de la psicopatía, bueno, era un tema para detectar a estos psicópatas narcisistas y sus artimañas y cómo van pasando como si nada las pericias. Entonces, el tema de abuso sexual en la infancia son temas muy profundos que se estudian aparte en posgrados, que entiendo que son caros esos posgrados. Entonces, ¿cómo asegurar que esos peritos tengan las competencias para poder determinar eso? Y esta es nuestra crítica y constructiva de pedido a que por favor se los capaciten como corresponde. No les valen unas horas de haber tratado de niños que supuestamente serían casos de abuso. No, hay que estudiar mucho. Se los digo porque yo me he puesto a estudiar, ¿sí? Y creo que el sacrificio que hice para poder pagar, y sí son súper costosos, a veces en euros, y hay que tenerlo. Y yo, por ejemplo, que no lo tengo, y que he hecho un sacrificio para estudiar, para poder entender, para poder defenderme también, para poder saber cómo, se los digo con conocimiento del tema. Ya no soy una que, así como me han despreciado tanto, y como nos pasa a todas las madres cuando te dicen el vos quién sos, lo que han logrado con esta actitud
es que una se ponga a estudiar, una haga ese sacrificio, porque vemos que tal vez la salida está más por el estudio que por tener que pagar nuestros propios abogados, que ya la plata se acabó, que vamos a pedir por un derecho y que no lo tenemos. Yo como, entre comillas, como tonta, llego a San Rafael y me voy a tribunales a pedir por un letrado, un patrocinio gratuito de penal, creyendo que como en otras provincias sí lo hay, o en otros ámbitos de Mendoza sí lo hay, y no sabían decirme, pero no era porque era inepto el que me atendiera, porque no existía. Y buscaba, y preguntaba a uno, y preguntaba al otro. Como no sabía decirme la persona que estaba en la mesa de entrada, empecé a preguntar a abogados que estaban dando vuelta por ahí. No, la conclusión era que acá no existía. Digo, ¿pero cómo? No, me dice, pero sí, sí podés vos, creyendo que yo era la imputada. Y cuando le digo, no, yo no soy la denunciada, yo no soy la imputada, soy la víctima. Ah, no, claro, para vos no hay. Es de locos, es increíble. Entonces, por eso es que en San Rafael cada vez hay más violencia. Todo tiene un porqué, no es porque sí. O sea, me encantaría que se hiciera un estudio sociológico de lo que acá pasa y empezarían a saltar todas estas falencias que tiene el Estado con nosotros. Porque una cosa es el Estado, otra cosa es los gobiernos, que a veces confundimos los términos, confundimos las funciones que tiene cada uno. El Estado hace las normas, los gobiernos tienen que encargarse de que eso que se administra, se tiene que administrar, tiene que arbitrar los medios para que eso suceda, para que el sistema, ¿sí?, que el Estado dispone se cumpla. Y después hay una cuestión de compromiso de que se garantice que eso se cumpla. Ahí es donde está, creo yo, la falla. No nos están garantizando nuestros derechos porque estará faltando control. ¿Qué será? ¿Qué información? Me gustaría saber qué información están pasando desde San Rafael para informar al gobierno de qué es lo que sucede acá. Bueno, escúchennos a nosotras, que lo que está pasando en realidad es que no hacen nada. Hemos recorrido todos los caminos dentro de San Rafael. He acompañado y soy testigo de lo que pasa con estas mamás y otras mamás más que no han estado hoy acá en este encuentro, pero que existen, que están, lamentablemente, muy silenciadas, con mucho miedo, amenazadas por la contraparte, amenazadas de vida a sus hijos, y también por la misma violencia institucional amenazadas, con esta carga, esta persecución legal que se le hace a la víctima, cuando la víctima es una madre y cuando la víctima denuncia abusos. Ahí está la diferencia. Cuando son intrafamiliares la cuestión, se tapa todo. Se tapa todo, se va a Leti. He ido a Leti acompañando a mamá y que me digan que no me reciben una denuncia, porque ahí solamente se recibían denuncias de abuso sexual en infancia, de maltrato infantil, y le digo, si eso es lo que venimos a plantear, y que del otro lado, en el ETI, te respondan que, no, bueno, pero eso que estás diciendo vos es de manual, cuando yo citaba leyes, es de manual, textuales palabras de la funcionaria pública que estaba en el ETI. Entonces no es porque nosotras no hayamos recorrido todo, hemos ido por todos los espacios acá en San Rafael, y no encontramos salida. Ese es el problema que estamos teniendo. Así que ya estamos buscando otro medio de solución. Si tenemos que ir a la nación, vamos a ir. Y en eso estamos encaminadas, porque no vemos solución. Necesitamos que nos den una solución. No que nos escuchen 2 horas a lo mejor y gracias por escucharnos, pero que no hagan nada. Las veces que hemos ido al Centro de Acceso a la Justicia, no les puedo explicar. Tanto yo como otras mamás, una vez fui con un funcionario, hemos tenido reuniones, esto ya lo saben, no es que no se sepa, o sea, desde el ámbito de los organismos públicos lo saben. Quienes no lo están sabiendo por ahí es la sociedad que no está involucrada en estos espacios, por eso es que quisimos hacerlo público de la manera que pudimos, humildemente hoy día, pero ellos lo saben, pero no hacen nada, entonces son responsables, y hoy día yo, Gisela Jaimes, los responsabilizo a todos uno por uno, y no es que nos vamos a quedar acá quietas, vamos a ir por más, y quienes tengan la responsabilidad y no hayan cumplido con sus funciones, también van a tener que responder en otros ámbitos. Si es de la justicia, tendrá que ser ahí, pero no nos vamos a quedar calladas, de ninguna manera. Somos muchas, no somos aisladas, estamos unidas, tenemos fuerza, y vamos por más, y vamos a exigirles que lo hagan, sí o sí.
Y si no quieren hacer lo que tienen que hacer, la función que les compete, si no quieren cumplirla, bueno, alguien más de Nación se los tendrá que hacer cumplir. Así va a ser. Si tenemos que ir a la Corte Suprema de Justicia, iremos a la Corte Suprema de Justicia, de Mendoza, de la Nación, donde sea, ya no nos importa más. Tenemos un objetivo y vamos a hacer que ustedes cumplan con sus funciones y que dejen de hacer la mirada a un costado y que dejen de violar leyes y que dejen de inventar sus propios códigos, entre comillas, como hasta acá está sucediendo. También hay otra parte, que es la fuerza, digamos, de la policía local, que no entienden razones, por eso ya estamos recomendando a las mamás, no vayan a comisaría, ¿viste, Silvina? Que yo te preguntaba, ¿fuiste a comisaría o a una fiscalía denuncia? Porque vas a la comisaría y dicen cualquier cosa, no quieren tomarte la denuncia. Yo no sé si es que ellos no saben tampoco los códigos, no conocen las leyes, o si es porque no tienen ganas de escuchar, no tienen ganas de recibir, o no tienen ganas de pifiar una denuncia más. El funcionario público que recibe, que es anoticiado de la posibilidad de la comisión de un delito, que tomar la denuncia. Después el fiscal va a investigar y verá si la denuncia es verdad, mentira, lo que fuese, va a investigar. Pero tiene que tomar la denuncia. Pero como dijo Silvina, no, porque te dicen 2 o 3 cosas, te das vuelta y la persona que está victimizada, que ya no da más, que sus pocas últimas fuerzas las tuvo para ir a hacer esa denuncia, y que te tiren abajo y te digan que no, que te cierran la puerta en la cara, que tienen el acceso, y que te mientan, o sea, la persona que no conoce la ley, que no conoce los códigos, termina creyendo lo que le dicen, pega la vuelta y se va. Y por eso hay un montón, seguramente acá en San Rafael, de casos que todavía no han sido denunciados, y que están en las tinieblas, padeciendo, niños vaya a saber en qué estado, en qué situaciones están, y porque uno no tiene la obligación de conocer todo, para eso están los abogados que nos tienen que instruir, pero bueno, sabemos leer nosotras, y quienes no, quienes no pueden tener acceso a internet y leer las leyes, hoy las madres protectoras de San Rafael nos estamos instruyendo, estamos leyendo, conocemos nuestros derechos y los vamos a hacer valer. Entonces digan lo que quieran decirnos, miéntanos todo lo que quieran, ya no nos van a dominar, ya no nos van a callar más, ya nosotras estamos organizadas, y eso es lo que quiero que se sepa. Y también llamar a la comunidad a solidarizarse con nosotras, aunque hoy por hoy tengan la dicha divina de no tener este tipo de problemas en sus familias, pero ustedes nunca saben si a un hijo, sea un nieto, no le puede llegar a pasar alguna vez. O sea que ninguno en esta sociedad de San Rafael está exento de que pueda suceder algo así. Todos estamos involucrados, somos todos también responsables de que si sabemos que hay un funcionario que no está cumpliendo con su función, ir y denunciarlo, ir y decirlo, ir y manifestarlo. Así que cada uno de los ciudadanos de San Rafael, de alguna manera, tienen una responsabilidad, más chiquita, más grande, pero todos la tenemos. Entonces es un compromiso de la sociedad. Le pedimos también a los medios de comunicación que dejen de darnos la espalda, que se solidaricen y muestren esto. Porque si no, terminan siendo cómplices. El que calla termina siendo cómplice de la delincuencia, de la violencia institucional que ocurre en San Rafael, cada vez más marcada. Y ya no nos importa más nada. Ahora lo hicimos de esta manera, como dije humildemente, pero vamos a empezar a denunciar a quienes tengamos que denunciar. No nos importa si son jueces, fiscales, funcionarios públicos, no nos importa porque tenemos las pruebas y porque sabemos que tenemos razón y no estamos locas de ninguna manera. Ni nuestros hijos ni hijas están locos, ni nosotras. Acá los que están mal son los que no cumplen con sus funciones y los que no cumplen con la ley vigente. Así que también este pedido es para las autoridades y para la sociedad. Así que bueno, yo con esto cierro, seguiríamos hablando esto y nos hemos pasado 1 hora más de lo que teníamos planeado, porque la verdad que da para seguir hablando. Yo creo que vamos a hacer otros encuentros, invitamos también a otras mujeres que se sumen, que quieran hablar de esta manera, no hace falta que prendan la cámara si no lo sienten en este momento, no es necesario, lo que necesitamos son sus voces, y que se animen a exponer, y vamos a seguir contando todo lo que nos hacen dentro del juzgado. Y esperamos que aquellos buenos que están dentro de los juzgados de familia, dentro del fuero penal, aquellos buenos que sabemos que por ahí están, tomen cartas en el asunto
y hagan lo que tienen que hacer, sin importarle el qué dirá el vecino, sin importarle qué dirán los otros. Anímense también a hacer lo que tienen que hacer, porque necesitamos de estos pocos buenos que sabemos que están, que nos ayuden, ¿sí? No se queden de brazos cruzados cuando ustedes saben que sus compañeros, sus compañeras, están obrando mal, que no están cumpliendo leyes. Ustedes también son responsables de hacer marcar eso. Todos tienen responsabilidad, unos más, otros menos, como dije. Y vamos a seguir hablando. Así que bueno, Silvina, Vale, Deris, muchísimas gracias por haber estado ahí. No sé si alguna quiere decir algo más. Yo con esto termino. Deris. No, saludarte, Gisela. Creería que en otra oportunidad seguimos hablando. Gracias por la oportunidad de ser escuchada. Gracias a los que escucharon, que estuvieron ahí, y gracias a los que después más tarde van a ver la grabación porque va a quedar en mi muro. Las mamás, mujeres, madres protectoras de San Rafael que se quieran poner en contacto pueden hacerlo a través de mi Facebook, que está allí publicado, Gisela Jaimes, y los invito también a ver mi humilde canal de YouTube, Mujeres Madres Protectoras, donde además vamos a subir esta grabación ahí también, donde, bueno, hay varios videos donde ustedes se pueden ir instruyendo y pueden ir aprendiendo distintas herramientas que les va a servir para seguir luchando y para que no se dejen engañar cuando les mienten en la cara acerca de los derechos que ustedes realmente tienen y sus hijos e hijas. Así que los invito también a sumarse al canal y ver los otros videos y vamos a estar en contacto. Un beso grande a todos y a todas, un abrazo fuerte. Bueno, bueno, muchas fuerzas y animarse a hablar porque vamos a salir. Animarse entonces, a perder el miedo, ya nadie va a callar. Muchas gracias por el espacio, saludos a todos y no nos callamos más, ya no nos callamos nunca más. Justicia. Por supuesto. Muchas gracias, Gise, saludos a todos. Justicia. Gracias, Gise, por todo.